¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. El personaje que nos acontece esta ocasión es de los pocos capaces de manipular el elemento hidro. Hablo de la sacerdotisa divina y líder suprema de la isla Watatsumi. Se llama Sangonomiya Kokomi. Como en mis guías previas, me gustaría hacer 3 aclaraciones. Primero, esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. Para seguir, esta no es la mejor construcción que existe. Hay muchas más que también pueden ayudarles. Yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y finalmente, para esta construcción de personaje no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en otros sitios web de actualidad. Dicho esto, comencemos. Kokomi es una joven bien versada en el arte de la guerra, manejo de la diplomacia, asuntos domésticos, entre otros. Todo ese conocimiento lo ha utilizado para cumplir con sus duras obligaciones. Y aunque en apariencia luce contenta con su labor, no es así. Solo lo hace con tal de darle a su gente la esperanza y felicidad para un mejor mañana. Y hablando de cosas que le disgustan, nunca le ofrezcan mariscos. La sacerdotisa es de los pocos personajes dentro del juego que posee 4 talentos pasivos en vez de 3. El primero se llama Bendición de Tamanoya. Permite que la duración de una medusa de agua, invocada con su habilidad elemental, Juramento de la Medusa, se reinicie en cuanto utilice su habilidad definitiva, Encarnación de las Nereidas. Continuando, tenemos el Canto de la Perla. El efecto de aumento de daño del ataque normal y cargado, proporcionado por Encarnación de las Nereidas, ahora no solo aumentará con su vida máxima, sino también con una cantidad igual al 15% del bono de curación que Kokomi posea. Su tercer pasivo es Princesa de Watatsumi, el cual disminuye el aguante consumido al nadar de todo el equipo en un 20%. Este talento no puede acumularse con otros con efectos similares. Finalmente, Estrategia Infalible aumentará en un 25% el bono de curación de la sacerdotisa, con la gran desventaja de reducir su probabilidad crítica en un 100%. Pasemos a sus talentos de combate. Sobre su ataque normal, Kokomi atacará elegantemente cual sirena con su poder hidro hasta un máximo de 3 golpes en forma de peces. Con el cargado, la joven estratega consumirá guante para infligir daño hidro en una pequeña área de efecto circular delante suyo. Para el descendiente, se lanzará hacia tierra convertida en una bola de agua propinando daño hidro a los enemigos cercanos al área de impacto. Continuemos ahora con su habilidad elemental llamada Juramento de la Medusa. Cuando la utiliza, Kokomi tendrá sobre sí el estado de mojado, el cual solo le afectará a ella. En adición, invocará una medusa que, en proporción a la vida máxima de la sacerdotisa, curará a todo integrante del equipo e infligirá daño hidro a los enemigos alrededor. Por último, su definitiva llamada Encarnación de las Nereidas hará daño hidro al usarse, para después otorgar un aura en forma de un manto ceremonial que mejorará la resistencia a interrupción de Kokomi al atacar, y que también le permitirá andar sobre el agua. Pero lo más importante, mejorará el daño tanto de su ataque normal y cargado como el de los ataques de la medusa. Además, cuando Kokomi utilice estos mismos ataques mejorados, curará al equipo. El aumento de daño y la vida que ella cure dependerán de su vida máxima. Si piensan usar a la joven sacerdotisa como el daño principal de su equipo, deben saber que no serán capaces de hacer ningún crítico con ella a causa de su talento pasivo Estrategia Infalible. No se espanten, esto no significa que ella sea inútil bajo este rol, pues su talento, Canto de la Perla, ayudará a compensar esta desventaja. Sabiendo tal detalle, siempre deben priorizar utilizar la habilidad Juramento de la Medusa para tener un daño constante en campo, mientras Kokomi ataca con ofensiva normal o cargada. Además, ya que la medusa permanecerá donde aparezca, lo ideal es que siempre intenten estar cerca suyo. Ya una vez con Encarnación de las Nereidas lista tras repetir el proceso mencionado, no la activen de inmediato. Esperen a detonarla cuando la medusa esté a punto de desaparecer luego de 10 u 11 segundos tras invocarla a la batalla, con el objetivo de reiniciar su duración gracias al talento pasivo Bendición de Tamanoya, y así le saquen todo el provecho.
En el caso de soporte, utilizarán la habilidad elemental y de inmediato pasarán a su personaje principal tratando de estar junto a la medusa en todo momento. Luego de tener encarnación de las Nereidas lista, intenten utilizarla, nuevamente, cuando la medusa esté a punto de desaparecer. No solo para reiniciar su duración, sino también para que acompañe con su máximo bono de daño hidro en la ofensiva de su personaje principal el mayor tiempo posible. Por otro lado, si alguno de sus personajes posee poca vida, de inmediato activen la habilidad definitiva y enfóquense en curar con Kokomi hasta que su equipo esté totalmente restaurado. Prosiguiendo con sus construcciones, empezaré con su rol de daño. La única arma que recomiendo es Prototipo Ámbar. Pese a no tener un efecto que mejore su ofensiva, es la mejor arma forjable para ella gracias a la estadística de vida tan primordial para su aumento de daño. Sobre los artefactos, la única opción que recomiendo es el conjunto completo del Corazón de las Profundidades. Su efecto de 2 piezas proporciona un útil bono del 15% de daño hidro y con 4 mejora el daño del ataque normal y cargado tras utilizar su habilidad elemental. Las estadísticas principales a priorizar para este rol serán vida en las arenas, daño hidro en el cáliz y bono de curación en la tierra. En secundarias, busquen vida, ataque y recarga de energía. Con el rol de soporte, recomiendo el mismo catalizador que en el apartado anterior, es decir, Prototipo Ámbar. Ya que utilizaremos a Kokomi para curar, el efecto dorado será aún más útil. Por el mismo motivo, en artefactos recomiendo el conjunto completo de Doncella Amada que mejorará aún más su restauración de vida con todos sus efectos. La segunda alternativa es Tenacidad de la Geoarmada a 4 piezas. La vida adicional le vendrá perfecta, pero hay que destacar sobre todo su segundo efecto, pues incrementará el ataque de todo el equipo en un 20% durante 3 segundos y durará en campo aun cuando el personaje con el conjunto equipado no esté en batalla. Dado los 3 segundos de duración, este efecto podrá parecer inútil. Sin embargo, gracias a los ataques constantes de la medusa de agua, este efecto permanecerá siempre en campo y no tendrán que preocuparse por dicha duración. Sobre sus estadísticas, tomen como principales vida en las arenas y el cáliz y bono de curación en la tierra. En secundarias, vida y recarga de energía. Con respecto al balance crítico, les advierto que superar los porcentajes negativos de probabilidad crítica de Kokomi no será una tarea fácil. E incluso si lo logran, no obtendrán un valor muy alto. Si con todo lo explicado aún insisten en intentarlo, traten de conseguir un 25% de probabilidad crítica como mínimo, y a partir de tal porcentaje intenten duplicar su daño crítico cuando menos. Como ejemplo, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó un total de 30%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 60% como mínimo. Si aumenta a 35%, intenten conseguir al menos un 70% de daño crítico. Para resumir a Kokomi, les puedo confirmar que ella es una excelente curandera. Y si esta recomendación no basta, sepan que también es versátil gracias a su capacidad de realizar un daño decente a pesar de ser la primer personaje en todo el juego en no poseer probabilidad crítica por defecto. Lógicamente, no es obligatorio que la consigan. Pero si están cortos de curanderos y acostumbran a hacer el abismo con frecuencia, la divina sacerdotisa de la isla Watatsumi les facilitará mucho las cosas. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean conversar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.